Cuando ya me contratan en Caracol en Radioactiva, yo sabía que yo quería estar en la cadena básica de Caracol. Entonces ahí empiezo yo a bajar y a decir, venga, ¿qué hay que hacer con Hernán? Y me dijo, hagamos unos informes de música, traigan ustedes qué están oyendo los jóvenes y qué está pasando. Y yo traía una canción y ellos me destrozaban la canción, me destrozaban a mí. De ahí se fueron dando unas oportunidades de dirigir ciertos espacios de La Luciérnaga, más de presentar, más que dirigir. Cuando no estaba Hernán Peláez o todo eso, me fueron dando eso. Y nada, entre comillas también pues a punta de disciplina. Yo terminaba turno a veces a las 12 del día o a veces a las 3 de la tarde y me esperaba que me dieran la palomita en La Luciérnaga a las 6:30 o 7 de la noche. Esperábamos eso. Entonces ahí es el pedazo donde yo les digo que es constancia, disciplina, sí. Bajar. Yo terminaba mi turno de Radioactiva y ahí mismo me bajaba donde estaban montando el programa. Veía cómo se montaba el programa, aportaba sobre libreticos, metía alguna voz, hacía pequeñas cosas y ahí se fueron dando las cosas de que me llamaran muy temprano para cuando Hernán Peláez no estaba, yo condujera el programa. Hola a todos los seguidores de quienique.com, sean bienvenidos una vez más a una entrega nueva de historias. Esta vez estoy con un personaje de radio, con un hombre de radio que ha crecido en este ambiente y que hoy por hoy dirige uno de los programas cumbre de nuestro país, que es La Luciérnaga. Y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Gabriel de las Casas. Gabriel, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Feliz de estar con ustedes, de compartir con todos los lectores y además pues con toda la gente que sigue en digital a quienique.com. Muchas gracias, Gabriel, por aceptar esta invitación. Pues para nosotros es un honor poder conversar con usted, entablar esta conversación con una historia tan poderosa como es la suya y decirle que usted ya la logró. Usted ya está dirigiendo un programa cumbre. Si ya lo hubiera logrado, yo no estaría trabajando. Yo me quedaría en la casa. ¿Qué es el éxito, Gabriel? No, el éxito es un almacén de departamentos. No, ¿qué es el éxito? No sé, nunca me he puesto a pensar ni siquiera ni a cavilar de si uno logró el éxito. Diferente a si ha tenido cierto tipo de éxito en lo que hemos hecho a través de la radio. Claro. Por momentos, y no tiene que caer uno en falsas modestias, pero yo hace 30 años estaba entrando a hacer prácticas a Caracol Radio. Okay. Y hoy soy pues, el director de uno de los programas más importantes del radio en Colombia. Pues eso hay un pedazo de éxito de la mano de trabajo y disciplina que van a ser, sobre todo la palabra disciplina es ese denominador común y esa frase que utilizo mucho en todas las entrevistas, cuando tengo que compartir con la gente, con estudiantes, de qué es lo que hace uno, que a veces la disciplina está incluso por encima del talento. Ok. ¿Y la disciplina para ti en cuanto a acciones concretas es levantarse a pensar en los programas o a qué te refieres con respecto a la disciplina? A ver, para mí la disciplina tiene que ver inicialmente con el cumplimiento. El cumplimiento para todas las cosas hace que uno tenga que hacer las cosas y entregarlas en los tiempos y en lo que está. Entonces, para mí la disciplina es lo fundamental. Para hacer radio se necesita talento, pero ¿de qué sirve el talento si no hay disciplina? Es gente con la que no se puede contar y eso siempre lo llevo a todo el equipo. No necesita gente con la que pueda contar. A partir de ahí ciertos talentos, pero un talento que un día no te venga o que te llegue tarde o que no está pendiente de los libretos, al final te está sobrando y te está haciendo daño en el equipo. Claro. Gabriel, te voy a contar una anécdota personal y es que cuando yo llegué aquí a Bogotá, yo soy de Popayán, yo empecé a trabajar en una agencia de marketing, de marketing digital y resulta que yo terminé haciendo la gestión de contenidos de una marca de carros, de una marca de carros como muy conocida por acá. Y cada vez que había un encuentro con usted, porque usted es embajador de esa marca o lo era, no estoy actualizado, pasaba algo y no nos podíamos ver. Y yo decía, yo quiero conocer a Gabriel de las Casas, lo quiero conocer. Y siempre que eran eventos alrededor del golf. Y yo decía, Gabriel de las Casas con el golf, ¿cómo es esto? ¿Cómo aprendiste cómo llegó ese gusto por ese deporte? Por la familia de mi esposa, una familia de golfistas, una familia calle de golfistas de hace 50 años en el país, que trajeron los grandes eventos de golf aquí a Colombia. A partir de ellos me envicié con un deporte demasiado complicado que necesita demasiada disciplina, porque es muy difícil y jugarlo bien es aún más difícil. Y entenderlo a veces. Pues
se va entendiendo como en todo. Al principio no lo entiendes y después de verlo y tenerlo ahí se va entendiendo. Pero es algo que además se necesita también mucha disciplina para jugar. Es un deporte que para que pegarle bien a la bola hay que pegarle demasiado perfecto en un solo momento, en el que tienen que estar cuadradas muchas partes del cuerpo para que la bola vaya derecho. Y me gustó, es un deporte en solitario, no se le puede echar la culpa a nadie, no hay nada a lo que uno pueda echarle la culpa. Es usted contra un campo de golf en una bola que está quieta, que nadie la está moviendo ni nadie se la está tirando. Entonces es algo bastante retador, de mucha disciplina, de dedicación, y me gustó mucho porque además es un deporte, claro, muchos dirán que eso no es deporte, pero sobre el que uno camina 12, 13 kilómetros, claro. Cuando está ahí, pasa 4 o 5 horas también pues ahí caminando y nos ayuda pues a movernos. Pero sí, es de esas cosas que me encontré tarde, que empezar a jugarlo tarde es difícil, porque esa motricidad de los niños, esa es la que nunca se pierde, y apareció por ahí y siempre he estado rodeando mi vida. ¿Y es cierto que, por ejemplo, ese es un deporte en el que uno hace negocios? Sí, absolutamente. O sea, hay momentos en que es el del deporte y el del grupo de amigos, sí. Pero hay otros torneos que están hechos para conocer gente y para hacer negocios. O sea, sí es cierto que, porque es que además es un deporte que mínimo, el día que tú logras por un evento o por algo quedar con un presidente de una compañía y todo eso, van a compartir mínimo durante 4 horas. Claro. Entonces, hay mucha oportunidad de conocerse, de hablar de forma diferente y de entablar relaciones. Más que hacer negocios, entablan relaciones que al final sí pueden terminar en buenos negocios. Claro. Ahora sí, Gabriel, quiero que nos traslademos a tu vida y quiero preguntarte cómo fue tu infancia. ¿Cómo la recuerdas? Mi infancia, mis primeros recuerdos de la infancia eran en Medellín. Yo nací en Bogotá en 1967, me fui de un año a vivir a Medellín. Mi papá trabajaba en publicidad, en mercadeo, trabajaba con la Nacional de Chocolates, lo que es hoy Nutresa para la época, con Michel Arnau de Arnau Publicidad, Lucas Arnau, el hijo de ese gran publicista, acaba de morir su padre, trabajó con eso. Entonces la infancia que yo recuerdo es en Medellín. Creo que no era tan diferente a las de muchas ciudades, que era cuando se podía salir a la calle, cuando uno tenía los amigos de la cuadra, cuando las casas estaban con las puertas abiertas, cuando los papás no estaban preocupados que dónde andarán los niños, los muchachos, y todo estaba por ahí. Esa es mi infancia muy tranquila. Mis primeros recuerdos también son de las llamadas de disciplina del colegio, del jardín infantil, de todos mis papás, a que fuera ahí en donde no había problemas académicos, pero sí había problemas de disciplina en las cosas, y que mis papás ya sabían. Nada, la bicicleta, el saltar en rampas, el ciclocross, los partidos de fútbol. Yo creo que una infancia normal, con muchos gustos de mi papá, nada extravagante, más allá de tener la bicicleta, de tener ciertas cosas que se tenían, pero muy normal y muy tranquilo. No tengo ningún recuerdo malo de mi infancia, de algo que me atormentara, que pasara. ¿Y un recuerdo así súper claro, digamos como detallado, o que tú más guardes en el corazón, como de, pucha, qué bonito fue eso, como alguna comida o algo especial? No, yo creo que de esa parte era la Navidad con toda la familia y con todos los primos que venían de Bogotá, habían otros en Pereira, en Medellín. Creo que esa reunión de las novenas de la Navidad y del 24 y de la llegada del Niño Dios eran mágicas, y de llegar a eso. O sea, recuerdo como cada año, como si bien el niño llegaba a la casa de mis abuelos, cuando uno llegaba a la casa de uno, pues sobre la cama estuvo la bicicleta, o estuvo el monopatín, o estuvo el balón de fútbol, o esas cosas. Sí. Creo que sí, o sea, todo fue bueno, el colegio fue bueno, fue fácil. No hubo bullying, no hubo bullying, no, o si hubo, era culpa mía en ese punto. Sí, las cosas han cambiado, pero complicado. No. ¿Tenías algún apodo? ¿Te decían algún apodo? Algunas me decían Pelusa, porque yo era de esos que mandaban peluquear aquí, que le hacían como con totuma y con capul. Me salía mucho pelo y no me gustaba peluquearme, entonces iba largo, y no era pelo largo, pero sí se me armaba un casco gigante. Me decían Pelusa en alguna oportunidad en el colegio,
pero nada más allá, porque es que hablando de lo del bullying, ahí sí viene esa capacidad de estructura que años después nos damos cuenta. Yo era el que ponía los apodos, entonces eso poco me los ponían a mí Claro. en esa época. Era otra época, sí. Pero nada más allá que con los amigos salir a jugar fútbol, Ajá. a jugar tapitas, a jugar bolas, a jugar a jugar en rinco-recorre, escondidas, Sí. las primeras noviecitas como a los 9 años, Ajá. en fin. ¿Y desde ahí el Millonarios o eso ya fue más adelante? Sí, me acuerdo que en Medellín yo era hincha del Medellín, pero el que ganaba más era Nacional y entonces decía que era hincha del Nacional, pero a mí me gustaba el Medellín. Pero, Ah, bueno, pues, eso es noticia. Primero fue hincha del Nacional. en ese punto. Y de ahí, después, mi papá era muy hincha de Millonarios y me contaba pues todo lo que como que oía. Siempre me ha gustado la historia, siempre Ajá. me ha gustado oír las historias. Entonces siempre, pues parte de la historia es el dorado de Millonarios, de lo que pasaba con Millonarios, Pedernera, Di Stéfano, Ballet Azul. de la época. Y entonces como que me empezaron a gustar esas historias. Él también, antes de eso, ya había trabajado en radio y ya había estado con los grandes narradores de fútbol Sí. y conocía de todas las historias. Y ahí me llamó la atención Millonarios. Y desde ahí Claro. sí hincha de Millonarios y afiebrado Sí. al fútbol. Sí, su padre, un hombre de radio también, Sí. pero hemos hablado como bastante de él. ¿Tu madre cómo fue esa relación? Nada, mi mamá, pues también, mi mamá, ella es pereirana, ella era pereirana, una familia también normal, se conocen con mi padre. En alguna época trabajaba ya, llegó a trabajar con Todelar. Sí. Para esa época, para los 70, al cierre de los 70, la gran empresa de radio en Colombia era Todelar, Claro. era quien mandaba la parada, después vino a ser Caracol y un poco lo de RCN. Ya llegó a ser también gerente de una emisora en Pereira, en Cartago, de Todelar. Y creo que nada, fue como la encargada de ser ama de casa, aunque también podía trabajar. Sí. Y fue encargada durante muchos años de hacerme todas las tareas del colegio. Y eso era bastante importante. Para que pasara los años, los grados. Sí, ella, no, eso que hacen las mamás, yo era... ¿Pero verdad eras tremendo? ¿En el colegio eras...? No, a mí me iba bien, pero pues yo creo que también era como sobreprotectora mi mamá. Ajá. Ella escribía a la usanza de las madres de aquella época en una letra pegada muy linda. Claro. Y aprendió a escribir despegado para desatrasarme los cuadernos. Oh, yo fui muy mal criado en esas vainas, a mí me hicieron las tareas como hasta cuarto, quinto bachillerato, o sea, eso es noveno, décimo, octavo, noveno de lo que soy. No tengo ni idea por qué, pero pues nada, pero pues así fue. Y desde pequeño encontraste, además, como esa gran actividad en el colegio, esa facilidad como para hablar y desempeñarte que desde pequeño te iba guiando como hacia la radio, ¿o eso fue ya más adelante? No sé si para la radio, pero yo era el que desde los primeros cursos de primaria iba en las semanas culturales y declamaba, era el que leía las cosas, era el que leía, pues iban varios cursos y se rotaba, pero era el que leía en la iglesia los domingos, los viernes que hacían la misa del colegio, era el que presentaba las semanas culturales ya un poco más grande. Siempre sí hubo como esa facilidad de palabra, esa facilidad no solo de la palabra, sino del repentismo, de ser espontáneo, de tomar del pelo, de mamar gallo, de crear situaciones divertidas. Siempre estuvieron ahí. Sí. Que si las iba a coger para radio, también hubiera podido cogerlas, digamos que para la publicidad, que es algo con lo que yo tengo una deuda personal de algo que me hubiera gustado hacer, que ser creativo en una agencia de publicidad, de meterme en eso. Eso, digamos que eso es lo que lo que podía tener relación con los medios. Yo sentía que, y también desde primaria, desde muy pequeño en primaria, que iba a trabajar en medios de comunicación. Yo sabía que yo iba a trabajar en los medios de comunicación. Ahora, lo que uno habla es que pues corrí con la suerte de empezar a hacer prácticas después de la universidad, en el mismo sitio donde estoy ahora. Sí. Ha habido unos momentos, cambié 2 veces de empresa, en otro me fui al corporativo y trabajé con Claro en comunicaciones corporativas durante 5 años y medio, casi 6 años. Pero, Gabriel, pero ahí estamos un poco de que sí sabía que por ahí era desde pequeño. ¿Qué tanta influencia tuvo su padre para que usted desarrollara esas habilidades? ¿O Yo eso creo fue como que una cosa ya más
Creo que solo influencia, sino que me gustaba en la época en que trabajaba en agencias de publicidad, me gustaba mucho estar en la agencia de publicidad. Ajá. Entonces, en la agencia de publicidad, para aquella época no utilizábamos fotografía digital, había que entrar al cuarto oscuro, había que hacer el revelado, el desarrollo, los efectos. No había cómo editar, se hacía con lo que llama la letra set, que es rayando WhatsApp encima, hay que comprar letra set para hacer los avisos y todo ese ambiente, y eso me gustaba mucho. Muy creativo. Y como él también iba a la radio, también fue gerente de mercadeo, entonces lo acompañaba a la radio, entonces veía los estudios, o sea, no había nada que no fuera, no tanto de la televisión también la conocí, pero lo que era el mundo de la publicidad y cómo se vivía en una agencia de publicidad, lo que era el mundo de la radio, lo que era el mundo de la prensa escrita, e incluso de cómo se trabajaba con los linotipos, aquellas prensas y cómo se imprimía en aquella época, pues tuve la oportunidad de conocerlo. Entonces no era un mundo que uno, que desconociera, y dos, que no me encantara. Claro. Entonces por eso tenía muy claro que esa cercanía con los medios, sí, cuando tenían que rodar un comercial de televisión o hacer fotos, siempre estaba por ahí. Entonces, claro, eso era lo que hacía que yo supiera que quería trabajar en esto. Ya después viene la suerte de en dónde trabaja, en dónde le contratan, en dónde lo terminan pagando y en dónde la vida lo va ubicando. Dónde lo va poniendo en la vida, claro. Y esas primeras habilidades de hablar y de poder entablar conversaciones y ese don con la palabra, ¿también te sirvieron para tus primeras novias? Eso es, sí. Eso es heredado de mi papá. Mi papá era igualitico. Incluso mi padre murió el año pasado. Ajá. Incluso en las reuniones con mis amigos, cuando aparecía mi papá, me decían, no, este man es un huevón, el papá es el que es un crack, este tipo no tiene nada que ver. Tenía una habilidad con la palabra, también con el humor, era gran chef, era muy, muy creativo. Sí, con las novias sí también ha sido porque, pues, como bueno o como mal rolo, los rolos para el baile es complicado. Esa vaina es complicado. Entonces, la bailada no ayudaba mucho, entonces tocaba meterle carreta para ver si... Claro, para ver si por ese lado... Para ver qué, porque el que llegaba y bailaba ese nos acababa lo que era la parte novística de la vaina, pero ahí nos defendimos bien. Claro, pero entonces la historia es en Medellín y se trasladan de nuevo a Bogotá. Luego Bogotá llegó al final de la primaria, como a quinto de primaria, y ya terminó a hacer mi bachillerato acá y entro a estudiar a la Universidad Javeriana de Comunicación Social. ¿Cómo fue esa decisión de la carrera? No, estaba hecha clarísimo. Había también algo dentro de esas carreras que también se le quedan uno en el tintero, más pedazo de la publicidad, pero también me hubiera gustado ser abogado. El derecho también me gustaba, el derecho estaba como la segunda carrera que me hubiera gustado tener y dedicarme. Y bueno, ahí está. ¿Y en la universidad qué? ¿Cómo te fue? La universidad, sí, bien. Es que la verdad nunca yo tuve unos grandes problemas académicos en nada en general. Pero llegas aterrizando un poco ya las habilidades y todas las cosas. Sí, pero vuelvo y llego a las prácticas de lo que es la universidad. Es en donde se abran prácticas y en donde llegue uno, claro, y en donde haya. Y al final, y creo que esto es para todas las profesiones, al final la vida le escoge a uno para dónde va. Ajá. Y no necesariamente por los gustos, sino porque al final, y dependiendo del mal o menor sustento que haya en un hogar, uno necesita que le paguen. Claro. Uno necesita colaborar en la casa. Claro. O sea, ya llega un momento en que lo están llamando a uno. Y muchas veces, yo creo que tengo grandes amigos periodistas que uno veía que tenían mucho y los veo trabajando en agencias de publicidad, pero ni siquiera en el periodismo, en agencias de publicidad, en comunicación corporativa o en otras cosas. O sea, la vida a veces es un poco cruel en por dónde le escoge a uno para dónde va, y otras veces lo deja a uno por un poco de constancia y de terquedad. Siempre también le digo a la gente que lo más importante también es darse cuenta para qué sirve uno y ser el crítico más grande que uno pueda tener. Claro. O sea, si usted no tiene un presentador de televisión, tiene que tener ciertas características. No tiene que ser divino, pero sí tiene que tener una apariencia que comunique a la cámara. Tiene que tener una facilidad de palabra. Y si usted no la tiene, no intente ahí. No es... O sea, historias hay miles de gente que le ha dicho a todo el mundo que no sirve para eso, que usted no funciona ahí. No, pero hay unas cosas mínimas en que uno tiene que darse cuenta si de verdad sirve o no, y después sí ser un poco terco en eso y insistir y aguantar un poco para lograrlo.
pero es Claro. darse cuenta porque, o uno, a ver, yo puedo estar aquí y terminan las prácticas y resulta que no hay cómo trabajar en la compañía. Sí. Y nada, se fue ese momento y quizás en otro sitio sí, y se fue por allá. Entonces, siempre he estado agradecido pues con la vida que me ha puesto las cosas que me han gustado para trabajar. Qué Y he bien. tenido la fortuna de trabajar en todo lo que me gusta durante estos 31, 32 años de carrera. ¿Cuál fue esa primera práctica? ¿Cómo se te abrió esa puerta, esa primera A ver, experiencia? mi primera práctica fue durante la universidad. En Revista Semana necesitaban un corrector de estilo Ajá. y de ortografía. Recuerdo que pasaba por un corredor de la universidad y me dijeron, venga, Gabriel, ¿usted tiene buena ortografía? Y dice, claro, sí, claro. O sea, Hombre. me hubieran podido preguntar lo que fuera y yo hubiera dicho que sí, que claro. Y estuve trabajando con la Revista Semana. Eso, Usted es bueno para fotografía, obvio, pues, claro. es lo mío. Eso que debió ser por ahí en el año 88, 89. En esa época estuve trabajando como corrector de textos y estilo en Revista Semana. Unas trasnochadas muy largas los fines de semana para entregar la revista. Pasaba uno, claro, me imagino. o sea, me acuerdo que el transporte lo llevaba uno a la casa como a las 4 de la mañana del día sábado. De Y sábado la para tecnología domingo. todavía estaba... Claro, todavía que había que hacer en fotografía, uno corregía sobre un papel mantequilla encima de las hojas, volvían a imprimir y pegaban, todavía se demoraba y ese fue como mi primer trabajo dentro de esto, que me dio también para conocer de aquella época mucha gente en la que todavía nos encontramos y recordamos aquellos momentos. Pero yo, por eso digo que tuve la suerte de que se abrieron las prácticas y entré haciendo prácticas en Radio Deportes de Caracol. Radio Deportes de Caracol. Y ahí estuve y ahí se abrió un espacio también porque me encontraba y siempre también del lado de la música, de las cosas jóvenes, y para la época también se dio una oportunidad de Radioactiva. Claro. Entonces, cuando estaba terminando mis prácticas de Radio Deportes, sale terminarlas también en Radioactiva. Y me voy para Radioactiva y ahí ya me contrata Caracol. Ahí estoy durante unos 5 años, empiezo a hacer algunos informes para La Luciérnaga. Ajá. Voy a otra emisora 88.9 y regreso a Caracol directamente para La Luciérnaga. Ok. Entonces estamos hablando de año 96, 97, que regreso yo a esto y nada, y poco me he movido desde entonces. Lo de Radioactiva también te dio para conocer a Martín de Francisco y a Moure. Yo conocí a Martín de Francisco porque los dos hacíamos prácticas él no de la universidad, sino de la vida en Radio Deportes de Caracol. Y ahí nos hicimos amigos y ahí nos conocimos. Ya después fue que ellos hicieron lo de la tele y otras cosas y que se volvieron famosos. Pero desde ahí Que ahora lo retomaste después un tiempo, tú estuviste ahí. Trabajando hace unos 9, 8 años, 7 años en Claro, Sí. que tiene pues, unos canales de televisión que también manejaba yo, que son Red Más Noticias, 4 canales musicales que tienen. Ahí me volví a encontrar con ellos y la oportunidad de retomar la tele y ahí fue donde nos encontramos. Pero era la época de Radio Deportes de Caracol en donde nos conocimos. Claro. Y desde ahí pues nos hicimos amigos y después nos seguíamos encontrando como mucho. Dentro del mismo medio nos seguíamos encontrando mucho y hablábamos de lo mismo que nos gustaba, del fútbol, de la música, del rock y del mamar gallo. Exacto. De la creación respecto a cosas que eran de tomar del pelo y mamar gallo. Eso te iba a preguntar y es como, ahorita estamos hablando como de trabajos como muy serios y redactor y corrector de estilo y toda la vaina, pero claramente tú ahorita estás dirigiendo un programa de humor y cómo empiezas a nutrir esa, no sé si habilidad o... Pero mire que el hecho de mamar esa gallo orden. no significa nada porque tuve durante casi 6 años la dirección de comunicaciones corporativas de Claro. Y era un trabajo absolutamente corporativo, serio, exigente, complicado, en donde trabajabas con la presidencia de la compañía, con las vicepresidencias regulatorias y jurídicas. O sea, eran cosas densas y largas. Y pegado a eso, también me dieron la oportunidad de manejar una estructura de nuevos medios que incluían unos canales y también unos lanzamientos digitales que apenas estaban despegando para la época. Claro. Y ahí no era solamente de crear y de generar, sino era de generar billete. O sea, y de ser muy estratégico y muy... De todo, o sea, no importaba lo que hiciera, había que entregar unos resultados. Entonces, sí, el mamar gallo, el estar así, pues ayuda a que las cosas sean menos tirantes, aunque pues también quienes trabajan conmigo saben que también sobre la exigencia y sobre cuando las cosas no funcionan bien, también
que no es bueno ni orgulloso, pero también soy de muy mal genio y también estallo bastante feo en esos puntos, repito, al contrario, es situación más humillante que de orgullo estallar así. Ajá. ¿Y por qué es humillante cuando estallamos así? Porque definitivamente uno tiene que ir a pedir, a ofrecer excusas. O sea, esa Sí. no es la forma. Se nos salta la vaina por momentos, pero a veces creo que no es el momento y quienes me conocen saben que no tengo una mala vaina ni nada personal contra nadie, sino que se estalla también debido, o sea, todos tenemos presiones. Es como el fútbol, En ¿no? todo, en todo hay presión y la presión también la sienten nuestros jefes. O sea, Claro, uno claro. tiene jefes y nuestros jefes tienen otros jefes. O sea, todo ahí. Entonces, a veces el estallido que no debería pasar, pero creo que el después de sí habla más Es lo que importa, de lo claro. de lo que importa en esos puntos. Entonces, sí, ahora, la mamadera de gallo. Ahora, también cuando me emberraco, cuando estallo, el otro problema es que a mí a los 5 o 10 minutos se me pasa. Claro, la persona con la que me emberraqué, a ese no se le ha pasado, ese todavía tiene la piedra afuera. O a veces dice, no, si fue culpa mía en eso, pero yo salgo de eso rápido y sí, ¿Cuál es la más reciente que recuerdas de...? no, pues, todas las semanas pasa una. Pasa una, yo tengo mucho problema con los errores repetidos. Ya. Los errores repetidos, hay cosas que tienen que ver con uno, dos, también con la que digo es falta de disciplina. Sí. La de la falta de disciplina, eso, hey, no lo hiciste porque te dio pereza. No pasó por pereza, eso no puede pasar. No puede pasar en ningún lado, pero estás trabajando en La Lucierna, en un programa que es muy grande, estás trabajando en Caracol Radio, una compañía que es muy grande. O sea, hay un punto de responsabilidad y de presión que yo tengo cada vez que voy a hacer el programa, de que el programa tenga todos los elementos que deba tener, que seamos muy profesionales, que tenga peso ese programa, que cumpla con la promesa de Caracol Radio, que es informar a la gente, independiente más bien de la forma en que lo haga. Entonces, eso. Entonces, la repetición de los errores me saca mucho la piedra de decir esto se hace así, esto se hace así. Y es un equipo que nunca está solo, sino que siempre estamos, incluso todo el equipo, para apoyar a la gente. Okay. Pero la repetición de los errores, eso sí, ahí sí como que ni Lalo me saca la piedra. Pero sí, también es fácil pedir disculpas para ti. Sí, es muy fácil en esos puntos y tratar de llevarlas. Ya eso también ha bajado mucho, también cambia mucho, pero sí estalló muy feo. Okay. Pero sí bajo mucho ahora en esas reuniones cuando va a pasar eso, digo, más bien cuelgo y ya. Okay. Mi querido amigo Oscar Monsalve Rizaloca me dijo, patrón, más bien cuelgue. Listo. Hey, ¿saben qué? Me emberraqué y cuelgo. Ya, chao. Ya listo, hablamos después. La solución. Sí. ¿Cuál fue esa primera deuda o ese primer proyecto con el que tú decidiste arrancar y dijiste, gané tanta plata? No, yo creo que al final es como terminando universidad, empezando a trabajar el carro. El carro. El primer carro era un Chevrolet Sprint y era como eso también llevados por cosas que la adolescencia. no que lo vayan centrando a uno y que si uno no se endeuda no empieza a lograr ciertas cosas. Y lo mismo el endeudarse siendo responsable en eso, pues hace que uno quiera pagar las cosas. Y después, cuando me casé, rápido fuimos a por el apartamento. Y la plata para esto, tengamos el techo, en esas cosas. Entonces, pero digamos que el primero así como de endeudarse era el carro. El carrito, el tener el carro para movilizarnos pues de esas salidas tarde. Incluso recuerda uno haciendo turnos de radio y saliendo un 24 a las 7, 8 de la noche a buscar cómo irse, cómo llegar a la casa, y todas esas vainas. Era eso, ese pedacito fue como el primer proyecto, el primer pensar en eso. Ajá. Y sí, quería ese Chevrolet Sprint y se dio para aquella época. ¿Cómo llegó lo de La Luciérnaga? Lo de La Luciérnaga llega, digamos que a través de mi papá. Yo no era desconocido para la gente que trabajaba en Caracol porque él estaba ahí, entonces lo conocía Hernán Peláez. Ajá. Y pues yo trabajaba en Radio Deportes de Caracol y ahí estaba pues Hernán Peláez. Para la época también Guillermo Díaz Salamanca. Y me gustaba mucho yo cuando llegué ahí y estaba, cuando ya me contratan en Caracol en Radioactiva, yo sabía que yo quería estar en la cadena básica de Caracol.
Entonces ahí empiezo yo a bajar y a decir, venga, ¿qué hay que hacer con Hernán? Y me dijo, hagamos unos informes de música, traigan ustedes qué están oyendo los jóvenes y qué está pasando. Y yo traía una canción y ellos me destrozaban la canción, me destrozaban a mí, o sea, me bulineaban entre 8 o 9 que había en la mesa. Me pagaban lo del colegio, los apodos del colegio. Ahí sí, ahí la pagué enterita. Me acababan con todo en ese momento. De ahí se fueron dando unas oportunidades de dirigir ciertos espacios de la Luciérnaga, más de presentar, más que dirigir. Cuando no estaba Hernán Peláez o todo eso, me fueron dando eso. Y nada, entre comillas, también pues a punta de disciplina. Yo terminaba turno a veces a las 12 del día o a veces a las 3 de la tarde y me esperaba que me dieran la palomita en la Luciérnaga a las 6:30 o 7 de la noche. Claro. Esperábamos eso. Entonces ahí es el pedazo donde yo les digo que es constancia, disciplina, Sí. bajar. Yo terminaba mi turno de radioactiva y ahí mismo me bajaba donde estaban montando el programa. Veía cómo se montaba el programa, aportaba sobre libreticos, metía alguna voz, hacía pequeñas cosas y ahí se fueron dando las cosas de que me llamaran muy temprano para cuando Hernán Peláez no estaba, yo condujera el programa. ¿Cuál fue esa gran enseñanza que te dejó Hernán Peláez, ese maestro? Otra vez la disciplina. Ajá, te reforzó ese... O sea, yo siempre he sido muy disciplinado en las horas de llegada, en la entrega de las cosas, con toda la mamadera de gallo que quieran, con toda la indisciplina de lo otro. Ajá. La entrega de las cosas para mí, el llegar a tiempo, el estar, es eso. Y Hernán Peláez fue el que me hablaba del concepto de disciplina por encima de talento. Ya. Con un gran talento con el que no puedas contar, no se puede hacer, no se puede hacer una gran empresa o un gran proyecto. Claro. Y Hernán me veía ahí todo el tiempo y preguntaba y yo ayudaba, yo estaba ahí, sabía que podía contar conmigo y me lleva con eso al programa. Y esa conexión es la que te permite mucho tiempo después ya dirigir el... Pues es que en ese primer momento estuve 17 años en la Luciérnaga. Y cuando no estaba Hernán, o sea, me acuerdo que cuando yo volví de la radio joven, cuando vuelvo a la Luciérnaga, que yo me fui 8 o 10 meses a 88.9, que era la otra emisora joven, cuando le dije a Hernán, le dije, venga, yo me quiero quedar pero en la Luciérnaga. Y me dijo, no, váyase, que aquí ahorita no le van a pagar lo que le están pagando allá. Me fui al otro lado y después me trajo Hernán otra vez y estaba con unas buenas condiciones económicas de la época, nada grandioso, nunca han sido así una cosa grandiosa de locos, pero sí unas buenas condiciones económicas y me vine a trabajar ahí en la Luciérnaga y a los 15 días de estar ahí me dijo, tengo que salir esta semana, dígame a ver si me equivoqué, usted conduce la semana del programa. Bueno, ahí fue en donde Hernán era de los que, o es todavía de los que le gusta probar las cosas al aire. O sea, probémoslo al aire a ver cómo suena, a ver si funciona o no funciona. Eso es al aire. Y a veces pueden salir mal, pero él se da cuenta si eso va a funcionar o no. Sí. Entonces, que esa es una de las grandes virtudes que tiene él como maestro de radio, de saber qué es por dónde. Y a veces hay cosas que salen tan mal que son un éxito. Sí. Alguna vez los del grupo musical no estaban. La Luciérnaga tiene un formato de preguntas y respuestas que se hacen a partir de cantantes, algunos cantando. Y entonces me dijo, vaya y grabe usted las canciones. Y eso salió tan mal, que estuve como 6 años cantando todos los días aquí en la Luciérnaga. Y eso, ¿quieren ver cómo era? Era espantoso. En YouTube ponen Gabriel de las Casas canta la Luciérnaga y ahí están esas grabaciones. Era una vaina, nada, pero era tan malo que salía bueno para radio. Y es ahí en donde vienen estas genialidades de estos maestros, de cómo algo tan malo puede ser una cosa buena que aporte al programa. Sí. Y además que aportaba también con fondo, porque las preguntas van sobre la columna vertebral del programa que tiene que ser la información. Claro. Entonces era... no se puede desviar de... Entonces no era solamente la mamadera de gallo, sino tenía su pedazo serio. Claro. Entonces digamos que es ahí en donde nos quedamos tanto tiempo con Hernán. Claro. ¿Y mantienes esa regla ahorita que diriges? Sí. De probar al aire como... Sí, quiero... Sí, digamos que ahora es diferente, cambian algunas otras cosas porque tenemos como más estudios de grabación, más tiempo de hacerla y casi que lo probamos al aire, entre comillas, porque lo probamos dentro de un estudio de grabación, pero como si estuviéramos al aire. Okay. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado, porque hoy tenemos más competencia que antes. Entonces, hoy tenemos que ser más asertivos con lo que sacamos. Antes, la radio de hace 10, 15, 20 años tenía muchas más licencias.
Ajá. y más una radio exitosa como era Caracol. Pero es que hoy no competimos con la... A ver, hoy no hay un solo medio que sea... este es un medio escrito o de televisión o de radio. Digital. No, o digital. No, hoy ya todo... Estamos haciendo video y de aquí puede salir un podcast. Y ustedes Una en nota qué escrita. tienen... Es un medio, entre comillas, escrito. Está planteado dentro de lo digital como un medio escrito de lo digital. Eso ya no existe así, porque esto es Caracol Radio, pero Caracol Radio también hace video, hacemos live todos los días, y tenemos podcast, son todas unas plataformas multimedia. Entonces hoy la competencia la competencia nuestra no es RCN, no es Blue Radio, no es no. No es global, La competencia es lo que capte la atención en cualquier medio. Eso es. Porque ya la gente verá si lo está leyendo el medio, o si está viendo un video, o si está escuchando música, o si está en Spotify, o si está viendo YouTube, ¿o qué? Entonces, hoy, si uno no se puede dar esas licencias, sí lo probamos, sí lo armamos y lo probamos en un estudio, pero rapidito, rápido, hey, esto hay que cambiarle esto, o esto no funcionó. Ajá. Y nos vamos así, porque hoy no se puede fallar tanto en que la audiencia se te vaya. ¿Cómo es tu relación como con el público, con la gente que te escucha? Que te reconoce incluso en la calle. No, con la gente en general es muy buena la relación. Pues, yo ¿Te creo gusta sí, conversar con se ellos? encuentra uno con la gente y habla tranquilo y se toma unas fotos y ya no se firman autógrafos, ya todo el mundo toma fotos y Sí. habla uno del programa y le dicen cosas buenas y todo. Pero pues ustedes se han dado cuenta también que con la entrada de ustedes aquí en Caracol, como que esto es tranquilo, es fácil, no, bueno, en general, pero uno no le pone rollos. Ustedes estaban aquí cuadrando sus cámaras en mi oficina Sí. sin ningún Gracias. problema y moviendo las cosas sin rollos. Ahí le movimos la oficina un poco. No tiene rollo. Quizás lo que acabamos de sacar un personaje que es así, es la polarización política sí genera unas tensiones con la gente en esos puntos. ¿Por qué? Porque te insultan simplemente por pensar diferente o porque el contenido que se sacó no necesariamente ellos están de acuerdo con eso. Entonces yo tengo dentro de eso unos que me dicen que soy de derecha y otros que me dicen que soy de izquierda. Entonces los de izquierda que me dicen que no, que soy de derecha, les muestro cómo Álvaro Uribe me tiene bloqueado. Ajá. Y los de derecha que me dicen que soy de izquierda, también les puedo mostrarles los trinos en contra de la izquierda. No, aquí digamos que personal y todo eso, más que de compañía y todo eso, yo aplaudo lo que tengo que aplaudir y critico lo que tengo que criticar o lo que creo que debo criticar o con lo que no estoy de acuerdo, pero siempre respeto la opinión de los no la descalifico, pongo mis opiniones y todo eso, y entonces sacamos un personaje que pasa con algo, que es el oyente a través de Twitter que dice, yo no los volví a escuchar, por culpa de Gabriel y desde que llegó ese Melquisedec yo no los vuelvo a escuchar y no los vuelvo a escuchar. Y a la semana otra vez el tipo, y por ese comentario que hizo ayer Melquisedec, yo en mi vida los voy a volver a escuchar y en mi casa ya nadie los escucha. Y a los 15 días el mismo tipo dijo, es que en casa dejamos de escucharlo y todos mis amigos dicen lo mismo que con ustedes no, porque mire lo que están diciendo de tal cosa. Hay algunas relaciones tirantes, pero... Pero es escuchar al usuario también, porque meter No, ese personaje está todo, pero a veces es como enredado, se enreda un poco esa relación de lo que es tirante debido a las polarizaciones políticas, pero en general, y uno se engancha también a veces me da por responderles, y vuelvo y respondo, y qué terco cuando me doy cuenta, y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué tontería es eso? O sea, ahí está la... sí, esto viene el chiste de que antes cuando la gente cuando existía el bachillerato por radio en Colombia, que era cuando la gente quería capar clase, apagaba el radio. Es tan sencillo como desconectarse de Twitter. Es tan sencillo como eso y se van a dar cuenta que al otro día o a las 3 horas o todo eso ya la pelea no existe, ya todo el mundo está peleando por otra cosa, ya se fue para otro lado, sí. ya no existió. Sí, eso es esto una cosa va tapando la otra. Entonces, y si yo no veo, entonces ya también juego que si voy a poner algo que yo sé que es muy polémico, lo pongo que la gente no pueda responder. Y ya, okay. con eso me soluciono el tema. Ya para cerrar, ahora sí, habías comentado el tema de la disciplina, que me parece muy valioso lo que nos has dicho al respecto. Y la Coca-Cola, todo el día tomo Coca-Cola. Sí.
¿Qué otro ítem crees que le podemos dejar a las personas que nos... No, me quedo con uno, la disciplina. 2, darse cuenta de para qué son buenos y ser tercos en eso. Ajá. 3, un poco lo que tenemos ahora con la inteligencia artificial. El problema no es que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar. La gente que la sepa manejar sí nos va a reemplazar a nosotros, sin lugar a dudas. Que sepa la tecnología y cómo funciona la inteligencia artificial y lo que salga después de la inteligencia artificial, ellos sí nos van a venir a reemplazar. De resto, el estar muy en contacto con la gente y el oírlos y el saber de qué está hablando la gente, qué quiere saber la gente y cómo en la Luciérnaga tenemos, o sea, nosotros no descubrimos Bizarrap con Shakira, nosotros habíamos descubierto Bizarrap con La Tiradera con Residente y sabíamos de esa y tenemos una sección de una, también busquen en YouTube La Tiradera de la Luciérnaga, una cosa muy bien hecha, muy buena, sobre el mismo formato de los videos de Bizarrap, con el tipo produciendo y Risa Loca, que es el cantante, más pensado en lo de Residente, el sacar cosas nuevas todos los días es parte de eso, el no quedarse con un formato exitoso. Eso de que equipo que gana no se cambia, eso ya no funciona tampoco. Equipo que gana hay que cambiarlo todos los días y hay que ponerle cosas nuevas. Así sea la camiseta nueva, porque tiene que ser más vistoso. Porque no es solamente cómo se juega, sino cómo se ve, cómo se siente, cómo se huele, cómo la tecnología nos reta más que nos ataque todo el tiempo, como las competencias cambiaron. No es pelear con 3 o 4 cadenas de radio, sino es pelear por la atención de toda la gente frente a la cantidad de medios que tienen. Es eso, darse cuenta para qué somos buenos, ser terco con eso, aguantarse un poco. Hay momentos difíciles, momentos largos. Sí, también tuve el momento largo de mis papás diciendo, hey, la situación económica no es la mejor, no es la peor, no era mala, pero hubo quiebras. Quiebras y cuando uno comparte otra situación, cuando uno compara más bien otras situaciones, nunca me pasó nada y uno creía que era una tragedia, pero sí me tocó ahí aguantar un poco, esforzarme, darle ahí, había cosas que no eran fáciles, pero pues que hoy se ven recompensadas en lo que estábamos haciendo, de creérsela en el proyecto. Gabriel, muchas gracias por haber aceptado este espacio y esta entrevista con nosotros. Para nosotros ha sido un honor conversar contigo. Pues nada, qué bueno estar en Quién y qué bueno que pudimos hablar, qué bueno que pudimos compartir un poco de lo que pasa siempre, por lo menos a mí me encanta ver qué pasa detrás de los micrófonos, detrás de las cámaras, detrás de los portales, de todo lo que hay. Así que bienvenido siempre y gracias por mantener a todos ustedes, los que oyen a Luciérnaga, por mantener durante ya 31 años este programa como el líder absoluto en las audiencias de 4 a 7 de la noche. Bueno, a los seguidores de Quién y qué, muchas gracias por haber estado en este espacio y nada, los invitamos a que sigan más la información de quienique.com y que escuchen a La Luciérnaga.